seguro que tienen una trayectoria larguísima en su servicio al Señor. Yo conocí a Lilian hace un montón de años, no os voy a decir cuántos, porque ambas somos muy coquetas y aparentamos, creo, menos de la edad que tenemos. Éramos solteras las dos y quién nos iba a decir pues que hoy íbamos a estar aquí. Fernando y Lilian se conocieron en Cristo para las Naciones en Dallas, Texas, y ahí conocí yo también a Lilian. Y después estuvieron en México porque Lilian es mexicana y después dieron un paso de absoluta valentía y es venirse a España, pero sin querer menospreciar, Kevin, ni Rafa, ni Emilio, a los que llevamos iglesias en Madrid. Tenemos que pensar que Madrid es un lugar muy grande como ciudad y además tiene cantidad de municipios alrededor, de manera que tenemos mucho trabajo y puede venir gente de Alcorcón, de Móstoles, de Las Rozas, de Majadahonda, de Tres Cantos, de Colmenar, yo qué sé, cantidad de sitios. Y además Madrid es un lugar donde recibimos muchos inmigrantes, mucha gente que viene a estudiar y entonces se puede unir a las iglesias. Se me antoja que Ciudad Real, mira tú, no es así, ¿verdad? Ciudad pequeña, de exportación a Madrid. Una ciudad provinciana, pequeña, donde no reciben mucha gente de fuera. A mí se me antoja que debe ser como mucho más arduo el trabajo. Por tanto, os digo, esta pareja son una pareja valiente, fuerte, con mucho carácter, con mucha visión, con muchos dones ambos. Y yo quisiera que antes de darles la palabra, me gustaría honrarles con un aplauso por el esfuerzo que llevan haciendo durante 21 años. 21 años pastoreando la iglesia. Y ya está. Está todo dicho. Fernando y Lilian. Muy bien. No, yo sí, gracias. El trapo de santidad, ¿verdad? Me lo puedo quitar. Vente, Lilian, y yo diré el amén, claro, claro. Tú predicas y ya está. Y luego yo digo amén. Ay. Qué presentación. Muchas gracias. Sí, yo soy de México y... José Mota dice, ya no pedimos que lo superes, tan solo igualamelo. Igualamelo. Soy de México. ¿Quién también? Bueno, tú, acá también. Un papá de Saltillo, ¿verdad? Del norte también como yo. Nos conocimos en Cristo para las Naciones. Fue una forma muy, muy especial. Yo me convertí cuando en México hubo un terremoto. Mis padres pues se asustaron muchísimo y buscaron ayuda y encontraron al Señor. En una iglesia, en Amistad Cristiana, DF, Distrito Federal, en México. Y allí se dividió norte-sur porque son 25 millones de personas y se fueron al norte. Y en la sede del norte estábamos nosotros y vino un misionero de España que compartió sobre España y lo difícil que le estaba haciendo compartir la palabra y que solo tenía 5 personas y empezó a llorar muchísimo por España y conmovió mi corazón y sentí que el Señor me llamaba a España, concretamente a ayudar a esa familia, una familia muy linda, todos rubios, preciosos. Y digo, ay, qué bellos. Era muy jovencita y le dije a mi padre que me quería ir a ayudarlos a España. Y me dice, mi padre, no, primero termina tus estudios, luego vete a estudiar a un instituto bíblico. Dice, yo te apoyo, yo te lo pago. Y luego, si el Señor te abre puertas, vete a España. Pues terminé mi carrera, soy diseñadora de modas, una licenciatura en diseño y terminando me fui mis padres me mandaron a Cristo para las Naciones y allí le dije al encargado de misiones que quería irme a España. Me dijeron, mira, yo te recomiendo que te relaciones con todos los españoles que hay aquí. Empezó bien. Entonces dice, Eso fue de Dios, mi hermano. dice,
están ahora en McDonald's, si quieres verte allí a ver qué comen, qué hacen, cómo hablan y todo. Y entonces fui al McDonald's, había un McDonald's dentro. ¿Puede salir algo bueno de McDonald's? No. Y entonces me senté al lado de quién creéis. Ay. Me senté a un lado de él y me dice, ¿cuál es tu visión? Hola, ¿cuál es tu visión? Le digo, pues mira, yo me quiero ir a España, a una ciudad que se llama Ciudad Real, a ayudar a David y Lina Myers, que están allí en la iglesia de La Roca. Y claro, yo me quedé con los ojos como búho, como así de plato. Digo, yo soy de Ciudad Real, yo soy de la iglesia La Roca y mis pastores son David y Lina Myers. Y en McDonald's nos casamos. Claro, Ahí. Ahí os hubiera encantado que así acabara la pues no. Resulta que ese misionero que fue a hablar a mi iglesia, esos rubitos con su familia preciosa, era sus pastores. Era David y Lina Myers, que compartieron en mi iglesia, y hoy tenemos el privilegio de pastorear la iglesia que David y Lina comenzaron, y Gregorio y Rebeca comenzaron, y que ese día lloró por toda esta gente. Hoy la pastoreamos. Y yo quiero deciros que el llamado del Señor es muy serio. Los dones son reales. El Señor, cuando da un sueño, cuando da una palabra, cuando da una profecía, la cumple, y es muy serio en eso, y va a por todas con eso. Solo necesita gente que diga, sí, aquí estoy. No importa si eres joven, si eres mediano o estás mayor. El Señor no le importa, el Señor es eterno. No importa nuestra edad, por eso Pascal y yo somos eternas, no necesitamos tener edad. Casi las fichas para eternas. Y el Señor quiere derramar los dones más. A Él le ha costado muchísimo. Le ha costado todo derramar y regalar estos dones. Dio dones a los hombres. Y hoy todos los dones que el Señor está dando a la iglesia son para que la iglesia, en esta etapa de la iglesia, despierte, se equipe, empiece a coger esas armas poderosas que Él nos da para servirla, para prepararnos para todo lo que el Señor tiene. Vienen cosas tremendas. Sé que nos ha venido una ola terrible, nos ha parado, pero esto se acaba. Viene una nueva etapa, y el Señor va serio con la iglesia, va serio con los dones. Y si tú tienes dones, te aconsejo que los empieces a desenterrar, empieces a usar, a multiplicar, a meter en el banco lo que tengas que hacer para que esto vuelva a funcionar y a tope en todo su esplendor. Amén. Espera. No, como os acordáis, lo de los dibujos animados, no te vayas todavía, aún hay más. Cuéntales lo de esta semana. Cuéntale. Esto fue hace 2 o 3 días y creo que a mí me bendijo mucho y también a la iglesia. Bueno, tengo, el Señor pues me habla con sueños y visiones. Normalmente son unas visiones que me dejan pues temblando y fuera de totalmente descolocada. Y he tenido varias visiones a lo largo de mi vida en la que el Señor ha hablado presencialmente. He tocado sus manos, he oído su voz y eso me ha dejado pues muchas veces descolocada. Y esta semana estaba dormida. Normalmente duermo profundamente, pero hablo y me muevo y me levanto y digo cosas y todo, y él a veces me despierta y me dice: estás hablando, estás llorando, te estás moviendo mucho.
y siento que alguien me despierta, pero no fue él, fue así, directamente así. Entonces abro los ojos y veo la puerta de nuestra iglesia que habían sembrado plantas, como esas paredes verdes que hay últimamente, muy, muy modernas. Habían sembrado plantas en la puerta de la iglesia y entonces me acercaba y tocaba las plantas y estaban húmedas. Y me llamaba mucho la atención que estaban las plantas creciendo, como echando flores para afuera. Y entonces entro a la iglesia y la iglesia no tenía techo. Estaba sin techo y me preocupaba. Digo, va a entrar la nieve y el agua y todo lo que pueda entrar. Y me daba cuenta que todas las paredes ya estaban saliendo plantas verdes. Y digo, ¿será porque no hay techo que está saliendo cosas verdes? Digo, lo que nos espera. Y me doy cuenta que sí hay techo, pero el techo es la parte de dentro de unas alas, así como están colocadas las alas de los pájaros. Entonces me doy cuenta que es un techo muy alto y las alas están así. Y entonces me doy cuenta y digo, anda, pero si son plumas, son plumas, son plumas. Y entonces en eso baja la presencia del Señor y me dice, voy a hacer grandes cosas para la iglesia. Dice, viene una nueva etapa. Sí, sí, porque no era nuestra iglesia, era como algo extraño. Era como Atocha. Como el sitio ese, ¿qué es eso? Ahora que lo pienso, era como Atocha, ese sitio verde. La estación, era como ese sitio. Sí, como un jardín botánico. Y entonces, le digo, ¿y qué será, Señor? Y dice, ya lo verás. Y me quedo, pues como estoy hablando con él, le digo, ¿y qué tengo que hacer ya que estás aquí? Y me dice, cumple tu llamado. Amén. Le digo, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? Y me dice, eres portera, doorkeeper, eres portera. Y entonces, claro, digo yo, me habían llamado de todo en la vida, menos portera. Y al quedarme, estaba consciente de todo lo que me estaba diciendo. Empiezo a temblar, me empiezo a reír, quiero levantarme, quiero danzar, quiero gritar, pero me preocupaba mucho Fernando que creyera que me estaba pasando algo y mi hijo Alejandro. Y no me levanté, pero me quedé en la cama temblando, queriendo danzar, queriendo reír, feliz de lo que el Señor me estaba permitiendo vivir. Y cuando desperté, lo primero que hice fue a ver qué hace un doorkeeper, un portero. ¿Sabéis que están contados dentro de lo que son los levitas? Los levitas y los porteros cuidaban el templo. Un portero era el que cuidaba, velaba las puertas. Y es más, hay una parábola en la que el Señor dice que había un señor que se fue lejos y dejó a todos sus siervos y a los porteros les dijo que velaran. Y en eso me di cuenta que el Señor me estaba diciendo que tenía que velar, que tenía que guardar esas puertas, porque en esas puertas va a entrar gente. Es una actitud velar. ¿A quién dejas entrar? Tenemos que ser esos porteros que abran las puertas de la iglesia al mundo y decir, ahora es tiempo, tenéis que entrar. Las puertas del templo, los levitas, los porteros. Y desde entonces, desde ese momento dije, tengo que cuidar mi actitud, tengo que velar, tengo que ser otra, tengo que despertar, tengo que estar completamente despierta internamente y no me voy a letargar. No me voy a dejar que el mundo, que la situación, que lo que me esté pasando alrededor me aletargue. Soy una portera y voy a cuidar esas puertas, me voy a despertar
Y he despertado internamente al grado, no os imagináis. Todas las noches hay algo, hay un canto, hay un cántico nuevo, hay visiones, hay cosas. Es que las cosas las veo de diferente manera. Las veo diferente porque estoy despierta por dentro. Estoy despierta por dentro. Algo ha despertado, algo ha cambiado. Algo ha pasado. Amén. Buenísimo, buenísimo, extraordinario. Me bendijo muchísimo. Y mañana ya lo compartió con las mujeres allí entre semana y mañana lo estará compartiendo también en la iglesia. Muy bien, pues, ¿listos? Yo digo listos y vosotros me decís inteligentes. Cada maestrillo tiene su librillo. ¿Listos? Y vosotros me decís inteligentes. Estamos listos y somos inteligentes, ¿de acuerdo? Muy bien, pues mirar, quiero compartir algo de un trato de Dios personal a mi vida. Algo que hace unos meses Dios me tuvo que parar en seco, confrontar en mi vida, reajustarme, recalibrarme. Y así que es un trato personal. Creo que al final es lo que mejor funciona y lo que Dios más utiliza. Por lo menos es la mejor manera de honrar a Dios y creo que también honrar a la iglesia. Me refiero a dar a los demás de lo que Dios le ha dado a uno mismo, ¿sí o no? Primeramente, no intentar aparentar algo y no sacar un refrito recalentado, recién sacado, del microondas y servirlo delante de la iglesia. Así que lo que quiero compartir es algo que Dios trató en mi vida, en mi corazón, ¿de acuerdo? Y que oro que sea de bendición. Mi oración para este fin de semana y para vosotros ha sido que 3 cosas muy básicas, muy sencillas, pero que si las hacemos y las cumplimos nos va a ir siempre bien. Primer motivo de oración es que este retiro sirva para que Dios sea glorificado, para que Dios reciba gloria. La segunda oración básico es que este retiro sirva para que la iglesia sea edificada. Y en tercer lugar, que este retiro sirva para que la iglesia sea movilizada y que un mundo que está perdido sea alcanzado. Amén. Y esas son las 3 razones que justifican la razón de la existencia de la iglesia. Vivimos por y para la gloria de Dios, vivimos por y para edificar y cuidar una iglesia, vivimos por y para alcanzar un mundo que necesita desesperada y urgentemente al Dios que nosotros tenemos y conocemos, ¿sí o no? Así que, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios, al que es digno, al que se lo merece todo? Y arrancamos en lo que yo sé que se habrá hablado mucho de la unidad, así que me voy a permitir un poquito salirme y abordar, la unidad, pero de un poquito más periféricamente o tangencialmente, si quieres. Pero vas a ver que todo esto tiene que ver mucho con no dejarnos arrastrar y llevar por corrientes, por voces o por presiones que nada tienen que ver con la voz o con el impulso o el corazón de Dios. Comentábamos al principio, hablando con Kevin y con algunos otros, que todo este tiempo de prepandemia, pandemia, ahora pospandemia, las mismas pruebas, los mismos padecimientos se van cumpliendo y los vamos experimentando en todas las iglesias, ¿sí o no? Yo creo que todas las iglesias hemos pasado por las mismas etapas. Al principio decíamos, no hombre, si esto no dura nada, si esto son 2 o 3 semanas, si esto es una gripe, ¿sí o no? Y luego dijimos, uy, que esto va a durar mucho. Y luego nos dimos cuenta, uy, que hay que cerrar la iglesia. Y luego dijimos, uy, que hay que retransmitir, uy, que no tenemos ni idea, uy, que hay que comprar equipo, que hay que reciclarse. Y luego ya decir, uy, que no podemos estar cerrados toda la vida, uy, que tenemos que abrir la iglesia de nuevo, uy, que la gente no viene, uy, que tenemos que hablar de unidad. Y aquí estamos, ¿sí o no? Entonces, al principio yo resumiría esto en 2 grandes lecciones y como buenos evangélicos que somos, que siempre nos gusta movernos en ese movimiento de péndulo, ¿verdad? Que nos vamos de un extremo a otro. Al principio, la primera y gran enseñanza que tuvimos que aprender es que la iglesia es mucho más que 4 paredes, ¿sí o no? Gente cuando dijo, uy, se cierra la iglesia,
tuvimos que reenfocarnos o reentender el concepto de iglesia. No, se cierra el local. Pero la iglesia es mucho más que 4 paredes, que 4 ladrillos, ¿de acuerdo? Que un edificio. Y tuvimos que aprender que más allá de la distancia física y más allá de la privación de podernos reunir, tuvimos que aprender que la iglesia nos une. No nos une 4 paredes y no nos une un local, que nos une la sangre de Cristo, ¿sí o no? Que nos une una misma fe, que nos une una misma paternidad, que nos une un mismo espíritu. Y eso lo tuvimos que aprender. La iglesia es mucho más que 4 paredes. Ahora, ¿sabes lo que tenemos que aprender? Pues que la iglesia es mucho más que 4 redes, ¿sí o no? Ahora estamos en esa fase, estamos en ese momento, que yo creo, por lo que yo veo en mi propia iglesia y en otros lugares, incluso en otras naciones, estoy viendo que la tendencia es buena, o sea, la tendencia es favorable. Si esto fuera como la bolsa, la tendencia es buena. Estamos aprendiendo que la iglesia es mucho más que 4 redes, que de la misma manera yo no puedo vivir de 4 paredes, tampoco puedo vivir de 4 redes sociales, ¿de acuerdo? De estar allí conectado en la distancia, sino que tenemos que volver de nuevo a algo esencial como es la comunión y como son las reuniones y como es esa vivencia personal y presencial. ¿Cuántos decimos amén? Bueno, pues hace unos meses yo me vi envuelto en un síndrome que he bautizado y que he llamado el síndrome de la granada de luz. ¿De acuerdo? Copyright, Fernando Ramírez de Arellano. El síndrome de la granada de luz. Ahora, yo creo que a los que os gusta un poquito el rollo este de los ejércitos, películas un poquito bélicas o el tema de series de policías, sabemos que en un conflicto, cuando unos criminales han entrado en un edificio o tal vez han tomado control de un avión y no solamente en ese lugar están los malos, los criminales, sino que también hay rehenes, hay gente inocente. Lo que suelen hacer los cuerpos de seguridad y cuerpos de élite, en lugar de lanzar y arrojar al interior una granada convencional, es decir, una granada metálica que al estallar y al romperse en 1000 pedazos va a lastimar el cuerpo físico y no solamente de los criminales, sino también de las personas que están allí, ¿no? De los inocentes, lanzan otro tipo de granada, que es la granada de luz. Y el objetivo de esta granada ya no es la carne. El objetivo de esta granada ya no es lo físico, ya no es lo material. El objetivo de esta granada es colapsar el entendimiento, es colapsar el cerebro. La granada, al explotar y al emitir un destello y un brillo tan intenso, al final la luz es información. Lo que provoca es que entra tanta información al cerebro a través de los ojos y de la vista y también a través de los oídos, a través del estruendo, que el cerebro colapsa. Es lo que viene, ¿no? Le saldría el relojito este de Windows cuando, ¿vale? Siempre hemos tenido un ordenador que hemos querido mandar al infierno, ¿verdad? Y regalar a nuestro peor enemigo, porque cada vez que quieres que rule un poquito, se queda ahí dando vueltas porque hay tantos programas abiertos al mismo tiempo que el procesador no da para más. Bueno, el ejército lanza esa granada, la gente se queda bloqueada, hay tanta información que no sabe qué hacer, se queda colapsada, paralizada, y en ese instante ellos pueden entrar y tomar control de la situación, del lugar, apresar a los malos sin hacer daño, en este caso a las personas, a las víctimas o personas que estaban allí inocentes. Bueno, yo me he visto expuesto a granadas de luz, y decirme si yo soy el único bicho raro de otro planeta extraterrestre que solamente me falta ponerme verde y que me salgan las 2 antenitas, o todos sentimos que estamos expuestos a demasiada información. Hay demasiada información. Esto me pasó a mí hace 2-3 meses. Hay tanta información en los medios de comunicación. Hay tanta información de tantos sectores, de tantos grupos de interés. Pero no solamente fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Tantas opiniones, tantas voces en cuanto a la vacuna,
en cuanto a la enfermedad, en cuanto a la gestión, en cuanto a lo que debemos hacer, a lo que no debemos hacer, tantas fake news, tanta información que al final lo que ocurre con esa saturación o esa sobresaturación de tantísima información, lo que ocurre es que al final no sabes a quién creer, ¿sí o no? No sabes a quién creer y terminas no fiándote de nadie. Terminas en un momento como de escepticismo, en un momento de incredulidad, de recelo, de que no sabes bien a quién creer y no sabes a quién obedecer. Por poner otro símil y otro ejemplo, no sé si a ti te ha ocurrido que has tenido que tomar una decisión, de repente surge allí algo inesperado y tienes que tomar una decisión y estás rodeado de gente y todos te están diciendo lo que tienes que hacer. Lo malo es que no se ponen de acuerdo. Y uno te dice una cosa, pero el otro te dice la otra. Uno te dice, corre, corre, y el otro dice, no, no, ¿dónde vas, insensato? ¿De acuerdo? Quédate parado. Y otro dice, al suelo, y dice, no, 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 y el otro te dice, salta. Y cada uno te está diciendo una cosa diferente. Al final, tantas voces, tanta información, y tan diferentes y tan distintas, llega un momento donde quedas paralizado, quedas confundido. Creo que el diablo está utilizando mucho esto para paralizar a la iglesia a nivel general, pero también para paralizar a los creyentes a nivel individual. Y este mensaje te quiero compartir, lee o escúchalo, recíbelo en esas dos claves, a nivel congregacional, pero también a nivel personal. Así que cuando me fui a orar, y todo eso fue cuando yo estaba orando y el Señor, creo que el Espíritu Santo arrojó luz a la situación en la que yo me encontraba y me recordó un versículo que es con el que quiero comenzar. Todo el mensaje está basado en Lucas capítulo 12, ¿vale? No sé si debes tener la presentación. El título de este mensaje, podemos poner la portada, ¿de acuerdo? El título de este mensaje es ¿qué debemos hacer en este tiempo? Y si Jesús estuviera con nosotros, que lo está, ¿de acuerdo? Nos daría 5 consejos de qué es lo que debemos hacer. Pero para eso, fijaros, vamos a comenzar, aunque vamos a hacer todo un viaje por Lucas 12, del 1 al 40, pero permitirme, porque vamos a empezar por el versículo 40, porque fue el versículo chispa, fue el versículo detonador, fue ese versículo de entrada que Dios trajo, el Espíritu Santo trajo a memoria y trajo a mi corazón, que sirvió para ayudarme y aconsejarme en todo lo demás. Ahora fijaros lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 40. Fijaros, dice, vosotros, está en plural, ¿de acuerdo? Así que lo aplicamos también en un sentido también plural y congregacional. Dice, vosotros pues también estad, ¿qué? Estad preparados. Se nos decía ahora, Lilian nos lo recordaba, debemos estar velando, debemos estar despiertos, debemos estar atentos, no podemos estar dormidos, no podemos estar distraídos, no podemos estar confundidos, desenfocados, tenemos que estar velando y muy atentos, muy despiertos, muy enfocados. Dice, vosotros también estad preparados, dice, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y quiero comenzar con el final, porque este versículo es importante por lo siguiente, porque este versículo nos va a dar el contexto en el que todos los consejos que Jesús ha dado anteriormente y que han precedido a este versículo se encuentran. Este es el versículo que va a enmarcar el contexto en el que Jesús les va a estar diciendo a los discípulos, ¿de acuerdo? Consejos. Y justamente el contexto, versículo 40, está hablando de estos tiempos finales, por supuesto. Está hablando de esta segunda venida y gloriosa venida y regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que alguno me dirá, bueno, Fernando, pero es que bíblica y teológicamente los tiempos finales es el intervalo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Lo sé, ¿de acuerdo? Pero
como alguien dirá y como muchos autores y maestros dicen y apuntan, si es cierto, los últimos tiempos comenzaron con la ascensión y coronación de Cristo, pero podríamos decir que estamos viviendo la última hora de estos últimos tiempos. Y por supuesto, y esto es una lógica aplastante, hoy en día, después de 2000 años, estamos mucho más cerca de la venida y del regreso de Cristo Jesús de lo que estuvieron y se encontraron los discípulos y la iglesia primitiva. Así que viene en un contexto de tiempos finales, ¿de acuerdo? Viene en un contexto en el que pronto y anhelamos que Cristo regrese. Y este es el contexto en el que todos los versículos o los consejos anteriores van a encajar de una manera. Ahora, cuando después de esto empiezo a leer el capítulo 1, hay algo que me maravilla y me quedo... ¿A cuántos nos maravilla la Escritura? ¿Sí o no? Y me maravilla, por un lado, por su claridad, y por otro lado, por su sencillez. No estoy hablando de simplicidad, sino sencillez y claridad. Y cuando veo Lucas 12, hace una descripción, el propio Señor Jesucristo, profética, que describe tan absolutamente bien, de una manera tan cabal, tan clara, tan precisa, el mundo en el que vivimos, la sociedad en la que nos encontramos. Que son consejos tan pertinentes, que son consejos, de acuerdo, tan relevantes para nosotros. Y como alguien dirá, o alguien dice, no se suele decir, bueno, es que la Biblia es vieja, es antigua, olvídate de eso. La Biblia ni es antigua ni es moderna, la Biblia es simplemente eterna, ¿sí o no? Y cuando decimos eterna significa que tiene aplicación válida, que tiene validez para todo ser humano, para todo hombre y mujer a lo largo de toda la historia, en toda situación, de acuerdo, o en todo lugar. Eso es lo que significa que la Biblia sea eterna, que es válida para todo hombre, en todo lugar, en toda situación y en toda época. Así que vamos a ir ahora sí a Lucas capítulo 12 y dice, cuidado con todo esto porque la segunda venida del Señor está próxima, anhelamos que Él venga, estamos cerca, o por lo menos es el sentir del Espíritu de Dios y de la iglesia de Cristo. Y fijaros, vamos al primer consejo que Cristo nos va a dar para esta época, para no dejarnos arrastrar y que nos saquen de la unidad, del llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Y no sé si lo podemos proyectar, la primera imagen. Lo tenemos ahí, el primer consejo, ¿qué es lo que dice? ¿Me ayudáis, iglesia? Dice, no ser hipócrita. Fijaros lo que dice el versículo 1. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decirle a sus discípulos. Primeramente dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por lo tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Ahora, decirme una cosa, decirme si estoy equivocado o es mi percepción muy personal y muy subjetiva, pero decirme si no vivimos en una cultura que queda muy bien definida por la palabra hipocresía, por la palabra postureo, por la palabra imagen, por la palabra apariencia, por la palabra careta, ¿sí o no? De tener una imagen y una apariencia. Estamos hartos de ver estos vídeos virales de la parejita que se están peleando, ¿sí o no? Y que llega el momento del selfie, que siempre hay alguien que los está grabando, y llega el momento y se están peleando y llegan el momento del selfie y ponen cara, morrito fuera, ¿de acuerdo? Cara de somos super guay, la pareja más feliz del mundo, se hacen la selfie, lo suben a las redes y luego cada uno mirando para un sitio diferente y siguen peleándose. Lo hemos visto, ¿sí o no? Vivimos en esa cultura de la hipocresía, de la apariencia, del qué dirán, del qué pensarán, del que me sigan, del que me aplaudan,
de disociar y separar la persona del personaje. Crear un personaje, ¿de acuerdo?, que puede ser en la iglesia también, pero que nada tiene que ver con la persona que soy en mi casa. Si Jesús estuviera aquí con nosotros y nos diera un consejo, ¿qué lo está? Nos diría: iglesia, no se dejen arrastrar por esta cultura. Entendiendo una cosa, que la palabra cultura también viene de la misma raíz de la palabra culto. Es decir, la cultura es aquello que le damos culto. Aquello que le damos culto, aquello que valoramos, aquello que lo levantamos, que lo consideramos sagrado, que lo consideramos lo más importante, es aquello que nos gobierna, es aquello de acuerdo por lo cual vivimos, condiciona nuestras creencias, condiciona nuestras actitudes, condiciona nuestras prioridades y vivimos de acuerdo en una cultura que le da culto a la imagen, a la apariencia, a la falta de honestidad, a la falta de sinceridad. Jesús nos diría en este retiro, estando aquí, que está Iglesia de Cristo Salvador, Iglesia en España, no se dejen o no os dejéis arrastrar por esta corriente de la falsedad, sino todo lo contrario, abracen la cultura de la honestidad, abracen la cultura de la sinceridad. Abracen la cultura de la integridad, entendiendo integridad en el que mantenemos nuestra identidad y nuestra esencia independientemente del entorno en el que nos encontremos. Jesús nos diría: sé el mismo en la iglesia que en la casa. Jesús nos diría: sé el mismo en la casa que en el trabajo. Sé el mismo en el trabajo que en la calle. Ten la misma cara, quítate las máscaras. Jesús nos diría: no hay nada oculto que no se haya de manifestar. Y a continuación estoy seguro que Jesús nos diría: es mejor humillarse que ser humillado. Y si yo tengo que elegir, puesto que las dos situaciones son dolorosas, me quedo con la primera. Prefiero humillarme a que me humillen. ¿Me explico? No es lo mismo humillarse, decir: me tengo que humillar, tengo un problema, tengo un hábito, tengo un pecado, tengo una debilidad, tengo una lucha, tengo una carencia, tengo una deficiencia en mi vida. Necesito ayuda, me tengo que humillar. Prefiero humillarme delante de Dios, confesar mi pecado. Prefiero humillarme delante de mis hermanos, de los líderes, de los responsables, de acuerdo, de mis hermanos mayores. Y prefiero humillarme delante de ellos y pedir ayuda a callar, a poner una máscara y que el día de mañana alguien me descubra y me humillen. ¿Me explico? Y Jesús nos diría: no esperes a ser humillado, aprovecha la oportunidad para humillarte. Porque en la humildad serás exaltado. Porque Dios ama y habita con aquellos que viven y que tienen un corazón humilde. Y Jesús nos está diciendo: iglesia, no te dejes arrastrar por esta cultura de la apariencia. Déjate llevar, ¿de acuerdo? Y déjate impulsar por la cultura de la honestidad, de la sinceridad, de la integridad. ¿Cuántos decimos amén a eso? Y a mucha gente esto no le ha permitido seguir avanzando en su llamado. Esto no le ha permitido seguir avanzando en su comunión en la iglesia, en el rol que tenía en la iglesia. Porque al final vive en un infierno, una casa dividida, persona, personaje. Qué terrible es eso. Y vive en un infierno en su propia vida, una casa dividida, ¿de acuerdo? Fijaros en primera de Timoteo capítulo 4, sin entrar en muchas profundidades teológicas, pero Pablo dice: el Espíritu Santo de manera indubitable dice que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, vendrán doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Hasta ahí, Pablo, lo siento, pero muy novedoso tampoco eres, ¿vale? Nada nuevo nos estás diciendo. Eso ya, saberlo, lo sabíamos. Cristo en Juan capítulo 8 describe, todo el capítulo lo utiliza para describir el ministerio del diablo como padre de mentira y como homicida. Pero claro, Pablo es Pablo, ¿eh? Dice: no, espérate, yo no voy a quedar aquí. Y Pablo es Pablo y dice: no, aquí viene lo novedoso. Lo novedoso es que estos espíritus engañadores y estas doctrinas de demonios tienen cabida en la iglesia y en la vida de los creyentes. Eso es lo novedoso. Eso es lo raro.
Eso es lo extraño. Eso es lo que no es natural. Es lo antinatural. Eso es lo que no debería ser. Y claro, si Pablo se hubiera callado ahí, nos hubiera dejado en un misterio. Pero ¿cómo es esto posible? Y Pablo da la clave. Dice, gente que teniendo su conciencia cauterizada, ¿verdad? Lo sabemos, el fuego que quema la piel, la carne, mata las terminaciones nerviosas, te vuelves insensible, ¿verdad? Teniendo la conciencia cauterizada. Pero esta gente, ¿cómo ha llegado a tener la conciencia cauterizada? Y ahí Pablo lo dice, por la hipocresía de algunos. Cuando vivimos en esa falsedad, en esa doble vida, vivimos en un infierno. Pero vivimos un pie en un lado y otro pie en otro lado, y al final es la puerta abierta por la cual el enemigo va a entrar y va a rampar a sus anchas y nos va a desviar o nos va a apartar. ¿De acuerdo? Por eso Jesús nos diría, hey, no te dejes llevar por esta cultura de la apariencia, de la hipocresía. Tu llamado es a ser humilde. Tu llamado es a ser sincero. Tu llamado es a ser honesto. Tu llamado es a ser íntegro, te cueste lo que te cueste. Amén, iglesia. Porque si no, entonces nos aparta obviamente de lo que Dios quiere y de la comunión de aquellos con los que Dios quiere que estemos. Consejo número 2, ¿de acuerdo? Fijaros, podemos proyectar el segundo consejo. Ahí lo tenemos. ¿Qué dice, iglesia? ¿Me ayudas? No temer. Por eso a mí me maravilla la palabra de Dios. Es que es tan profética, hace una radiografía tan buena de la sociedad en la que nos vivimos. Decirme si me equivoco, si es mi percepción personal y subjetiva, pero este tiempo no queda muy bien definido. ¿Sí? Ahora. Ostras, aquí hay más power. Pero queda definida, me separo un poco hasta que regulen, pero queda definida perfectamente por la cultura del temor. Es más, hay toda una hoja de ruta, y yo no soy para nada de los conspiranoicos y tal, pero tampoco podemos ser ciegos. Hay una hoja de ruta para atemorizar a las naciones y por medio del temor dominarlas. Eso está claro, ¿sí o no? Por medio del miedo, del temor, vamos a controlar. Es el reino de las tinieblas, es lo que hay en esta cultura. Es el príncipe de las tinieblas lo que se mueve. Y hay una cultura, ¿de acuerdo?, para atemorizar y por medio del temor controlar y dominar a la gente. Pero no solamente esto. Yo por lo menos lo percibo. Hay una presión altísima por intimidar a la iglesia. Por tener una iglesia intimidada. Una iglesia atemorizada. No vayas a hablar de esto que te vas a meter en problemas. No se te vaya a ocurrir, por favor, hablar de lo que es la vida, del valor de la vida en sus inicios del aborto. No, de esto no. Y menos en las redes sociales. No vayas a hablar de lo que es la vida al final, de la eutanasia, por favor. Ni se te ocurra hablar del concepto natural, clásico y bíblico de la familia o la sexualidad. Ni se te ocurra meterte en ese terreno porque te van a perseguir y te vas a meter en problemas. Y miedo. La cuestión es que uno se inclina delante de aquel al que teme, ¿sí o no? A quien tememos es ante quien nosotros nos arrodillamos. Y si nosotros permitimos el temor, que se arraigue el temor en nuestras vidas, al final terminamos inclinados ante el mundo. ¿Sí o no? A.W. Tozer, esta cita es clásica, lo dijo: un mundo en pánico, un mundo en miedo, necesita urgentemente una iglesia valiente, ¿sí o no? Y fijaros lo que dice Cristo en el versículo 4, dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más puede hacer. Yo os voy a enseñar a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno
Sí, os digo, a este temed está hablando de Dios, de aquel que nos puede juzgar por y para la eternidad, o para bien o para mal, para salvación o para perdición. Dice, a ese debéis temer. Si Jesús estuviera aquí, que lo está, Jesús nos diría, iglesia, no temas al hombre. Iglesia, no le des lugar en tu corazón al temor a los hombres. No cambies el temor de Dios por el temor al hombre. ¿Me explico? Pedro y Juan lo arrestaron, lo llevaron, lo intimidaron, los azotaron y ellos dijeron, es que si vosotros estuvierais en nuestro lugar, haríais lo mismo. No es justo, no es correcto. Estaríamos pecando si dejáramos de obedecer a Dios para obedecer a los hombres. Si dejáramos de temer a Dios para temer a los hombres, no podemos dejar de decir lo que hemos visto, la realidad de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos decimos amén a esto? Jesús nos diría, no abraces o que la cultura del temor, o al revés, no permitas que la cultura del temor te abrace y te domine. Yo creo que más que nunca nuestro mensaje tiene que ser uno muy claro y muy sencillo. Nos tenemos que levantar y decir de una manera clara que nuestra obediencia, que nuestro temor, que nuestro respeto, que nuestras rodillas solamente le pertenecen a nuestro Dios. Que solamente me arrodillaré y me inclinaré delante de nuestro Dios. Que solamente a Él, de acuerdo, temeremos. Hay una cultura, hay una presión tan fuerte para intimidarnos. Pero fíjate lo que dice Jesús aquí. Por un lado te dice, no temas al que te puede matar solamente. Por cierto, porque al final Jesús lo está poniendo de una manera muy práctica. Decir, vamos a ver, mirad, os doy yo un poco lo que yo suelo hacer cuando tengo que tomar una decisión que es importante. Lo que yo suelo hacer son dos cosas. Una, lo primero que suelo hacer es tomo distancia. Intento abstraerme del problema, separarme del problema, verlo como desde lejos, de acuerdo, con perspectiva. Para que eso me pueda dar un marco general y dar un contexto, para no hacer de un poco un todo y tener una visión general. Y luego, una vez que he hecho eso, de acuerdo, siempre me voy a los dos extremos. Me voy, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Y luego me voy al otro extremo, ¿qué es lo mejor que me puede pasar? Y a veces las conclusiones son ridículas, son súper absurdas, ¿de acuerdo? Pero te ayuda a tomar una buena decisión. En este caso, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Que nos maten. Pues ya está, nos han matado. Te han matado. Pero después de ahí, ¿qué? Como en México, pueden bailar un zapateado, una jota, lo que quieran, manchego o aragonesa, me da igual. Pero que pueden estar bailando sobre nuestro cuerpo. Nos han matado, sí, vale, nos han matado. Ellos están danzando, pero que somos nosotros los que estamos bailando, los que estamos danzando, los que estamos gozando, los que estamos alabando y glorificando a nuestro Dios por la eternidad delante de su presencia. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que te maten. Pues ya está, te han matado. Pues ya está, nos han matado. Pero de ahí, ¿qué? No pueden hacer nada más. Y luego Jesús dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado. Está hablando de que Dios nos ama. Está hablando de que Dios nos cuida. Está hablando de que nuestras vidas no están en las manos de los hombres. Por lo tanto, no debemos temer al hombre. Ni en las manos de las circunstancias. Por lo tanto, no debemos tener temor a la vida o a las circunstancias. Nos está diciendo nuestras vidas, están en las manos de Dios. Y nos está hablando de que si Dios tiene cuidado de los pajarillos y de toda esta gente, de todos estos animalitos, ¿de acuerdo? ¿Cuánto más de nosotros que somos sus hijos? Creo que Cristo nos diría aquí 2 cosas. Una en lo negativo y otra en lo positivo. En lo negativo, Jesús nos diría, no temas al hombre. En lo positivo nos diría, más que nunca, ten una revelación de mi amor. Porque cuando tú entiendes que alguien te ama, entiendes 2 cosas, 2 cosas que lo cambian toda. Uno, entiendes que esa persona no te va a lastimar.
y no te va a hacer daño, porque te ama. Y lo segundo que entiendes es que esa persona no va a dejar que nada ni nadie te lastime y te destruya. Esto llévalo a la perfección en Dios. Cuando entendemos que Dios nos ama, entendemos que Dios no nos va a hacer daño, que no está jugando con nosotros, que nos cuida, que nos lleva en el hueco de su palma. Y entendemos lo segundo, que Él no permitirá que nada ni nadie nos lastime y nos destruya. ¿Cuántos decimos amén a eso? Así que creo que es el consejo que Jesús nos daría. Número 3, y tenemos que meter turbo, ¿vale? Yo le voy a echar a la culpa a los que han presentado. Número 3, no, es por eso, es que me ha venido lo... Número 3, ¿lo podemos proyectar? Mira. No, ¿qué dice ahí, iglesia? No guardar silencio, es decir, no callar. Muy parecido al punto anterior, pero es distinto, ¿de acuerdo? Decirme igual, ¿soy yo el único que ve que hay toda una hoja de ruta por silenciar a la iglesia? ¿Por callarnos? Pero no solamente nos banean en las redes sociales, no, nos están baneando por todos sitios. Las asociaciones de padres y madres de las escuelas, en todos los ámbitos sociales, políticos, en todos los estamentos, hay una hoja de ruta clarísima para que la voz de la iglesia no se oiga, ¿sí o no? Por ponernos un esparadrapo y por callarnos. ¿Sabéis cuál sería el consejo que Jesús nos daría? Diría, iglesia, no te calles. Y yo he decidido tomar estos 5 consejos, ya hemos visto 3. Ahora todo lo que hago, me veo mis 5 consejitos y voy viendo si los voy cumpliendo. No te calles. Cuando estés en una conversación que todo el mundo esté dando su opinión y tú sabes que es una opinión barbaridad y media, que es nociva, que es tóxica, que es destructiva, que nada, ¿de acuerdo? Que nada tiene que ver con la verdad de Dios, que todo es postureo y todo es mentira y engaño, y tú estés allí, muchas veces hemos sentido, ¿de acuerdo?, esa presión por parte del enemigo y por parte de la gente para que no hablemos. Ahí cuando estés con tus amigos, ahí cuando estés con tus compañeros, ahí cuando estés con tus vecinos, ahí cuando estés en la escuela, ahí cuando estés en la calle, no te calles. Con todo amor, con todo respeto, con toda gracia, ¿de acuerdo? Pero con toda sabiduría y con toda firmeza y con toda claridad, no nos callemos, ¿sí o no? Y el Señor me dijo, Fernando, no te calles. Así que decidimos hacer vídeos de YouTube y hablar de la eutanasia, del aborto, de la ideología de género, y lo hemos subido y todavía no nos han baneado. ¿Será que no somos muy importantes? ¿De acuerdo? Pero ahí están, siendo una voz, porque el Señor de una manera muy particular me dijo, Fernando, no te puedes callar por 3 razones. Porque si tú te callas estarías cometiendo, ¿cómo ponerlo?, un error, una traición, un fallo triple, no lo sé, tú pon la palabra que consideres mejor. Pero en primer lugar dice, Fernando, si tú te callas, en primer lugar me estarías fallando a mí, Dios. Estarías fallando a mi obra en la cruz. Estarías fallando a lo que yo hice, a las buenas nuevas. Y no te puedes callar, porque en ese sentido no me puedes fallar. No me puedes traicionar si quieres, y ponlo entre comillas, todo lo que tú quieras también. Pero no podemos fallarle a Dios en ese sentido. Segunda de Corintios 5 se nos dice que Dios nos ha dado ese ministerio de la reconciliación como si Dios mismo rogase a través de nosotros. Así que en primer lugar no podemos callar porque no le podemos fallar a nuestro Dios que dio su vida por cada uno de nosotros. Número 2, Fernando, no te puedes callar porque te estarías traicionando a ti mismo. Y es verdad. Estaría traicionando a mi llamado, a mi posición, a mi ministerio, a lo que es la razón de mi existencia. No me voy a traicionar a mí mismo. Y en tercer lugar, que es lo que más me chocó, me golpeó, cuando el Señor lo alumbró en mi corazón, es que no puedes callar, porque si callas, en tercer lugar, le estarías fallando y también traicionando a esas mismas personas que te persiguen y que te critican.
Porque les estarías robando la oportunidad de conocer la verdad. Le estarías robando la oportunidad de que se arrepintieran. Le estarías robando la oportunidad de que volvieran en sí. Y quién sabe si en esa multitud puede haber un Saulo. Seguro que hay. Gente que se opone, pero gente que Dios quiere salvar. Gente que necesita a Dios. Y si nosotros callamos, le estamos robando y privando a esa gente, la misma que nos escupe, que nos persigue, que todo lo que tú quieras. Pero por amor a ellos no podemos callar. Así que el consejo de Jesús en tercer lugar es: iglesia, no te calles. Vamos a hablar, ¿de acuerdo? Jesús lo expone aquí. Os digo, versículo 8, que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. El que me niegue delante de los hombres será negado también delante de los ángeles de Dios. Dice, y todo aquel que dijera bueno, esto lo salto, dice, y cuando os llevaren y os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y autoridades, no os preocupéis de qué es lo que debéis decir, porque el Espíritu Santo, ¿de acuerdo?, os ayudará en ese momento. Nuestro llamado es ser representantes y embajadores del reino de Dios. Es lo que el Espíritu Santo va a respaldar en estos días, en nuestras vidas y a través de ellas. ¿Cuántos decimos amén? A los que os guste un poquito la historia, déjame citar rápidamente algo del prólogo de la introducción de la confesión de fe belga. Nos situamos siglo XVII, una persecución atroz por parte tanto de las autoridades religiosas, católicas en este caso, como de las civiles de aquella zona de Bélgica, impulsado obviamente por España y por todo el imperio. Y en medio de toda esa persecución atroz, ¿de acuerdo?, ellos en el prólogo, esta gente, porque claro, cada vez había menos, los estaban matando. Y entonces llegan a un punto y dicen, oye, nos van a matar a todos y se va a perder nuestra voz. Y antes de que eso ocurriera, dice, vamos a dejarla por escrita. Y es por eso que la confesión de fe surge en un contexto no de abundancia y de que todo va bien, no, surge en un contexto justamente de que los estaban silenciando y que los estaban matando. Y antes de que los mataran a todos, ellos dicen, vamos a dejarlo por escrito, y ellos dicen lo siguiente: ofreceríamos nuestras espaldas a azotes, nuestras lenguas a cuchillos, nuestras bocas a mordazas y nuestros cuerpos enteros al fuego antes de negar la verdad del Evangelio y guardar silencio. Esa es nuestra gente. Amén. Eso es lo que Jesús nos diría. Ese es el modelo, ese es el patrón, ese es mi consejo. Cuarto consejo, ¿de acuerdo? Lo podemos proyectar. Cuarto consejo, ¿qué es lo que dice allí, iglesia? Dice, no estar, ¿qué? Oye, decirme si me equivoco. Esta cultura no queda definida por la cultura del afán, de la preocupación, del estrés, de la ansiedad, de la codicia, de esa codicia que es insaciable, como dice en primera de Timoteo 5 y en Eclesiastés también 5. Esa codicia que es insaciable y lo único que provoca es un mayor grado y nivel de ansiedad, de frustración, preocupación no resueltas que al final lleva a ese estado depresivo. Se nos dice que la pandemia real de este tercer milenio, lo sabemos, la enfermedad ¿cuál es? Es la ansiedad. Lo leía en los periódicos hoy o ayer. La razón número 1 de todas las muertes de menores de 30 años es el suicidio. Eso está ahí publicado, son estadísticas. No creo que me estaban mintiendo. A ver, yo no las he contrastado, ¿vale? Pero no creo que estén mintiendo ahí. Y vivimos en la cultura del afán, de la ansiedad, de la preocupación. La palabra afán en griego significa estar dividido en parte. Y podemos estar aquí, claro, podemos estar reunidos, pero no necesariamente unidos. Y podemos estar aquí y tener a alguien que está aquí y decir, sí, su cuerpo está aquí. Pero su mente está en otro sitio, ¿eh? Está preocupado y está pillado en algún otro sitio. Su cuerpo vino, pero su mente se fue a otro lugar. Nos rompe la unidad, nos rompe, no nos deja entrar en ese llamado, en esa unidad, en ese rol, en esa funcionalidad. Su cuerpo puede estar aquí,
pero tal vez su corazón está en otro lugar. Sus afectos, sus deseos, sus sueños, sus metas, ¿de acuerdo? Y vive en ese afán y en esa preocupación y en ese estrés, en esa ansiedad. Fijaros lo que dijo Vance Havner, esto me encantó. Dice, la preocupación es el interés que pagamos por adelantado por problemas que nunca llegarán. Buenísimo, ¿eh? Esto hay que repetirlo, ¿sí o no? Que conste en acta. La preocupación es el interés que pagamos por adelantado de problemas que nunca llegarán. Si Jesús, que está aquí, nos diera un consejo, su consejo sería, iglesia, no se dejen arrastrar por la ansiedad. No se dejen arrastrar por el afán, por la codicia, por el materialismo, por la ansiedad. Iglesia, dense cuenta que sus vidas están en mis manos, que Cristo es la cabeza y cabeza como ese kefale, es decir, cabeza como fuente de autoridad, pero también como fuente de vida. Que Cristo es la piedra angular, el fundamento, la roca, y que nosotros estamos seguros. Jesús nos diría, iglesia, solamente mira para atrás y ahora date cuenta dónde estás, de dónde el Señor te sacó, y decirme si yo soy el único que podría levantar la mano y decir, Ebenezer. Yo puedo mirar para atrás y yo puedo decir y gritarlo con toda voz, con toda fuerza y con toda claridad y gritar, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hasta aquí el Señor nos ha traído, no nos ha faltado, Él ha sido fiel en su protección y en su provisión. Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha traído. Y si nos ha traído, lo anterior es el aval, es la garantía, es el garante de nuestro futuro. Es la evidencia de lo que Dios tiene por delante de nosotros. Y todos podríamos decir Ebenezer. Y no voy a entrar en historias como la Odisea, la última iglesia que muchos ven también como la iglesia antes de la venida de Cristo, esa iglesia adinerada, afanada, pero que tiene de todo, pero que no tiene lo más importante, que es al Señor. En quinto y último lugar, el versículo bíblico, Jesús diría en el versículo 31 y 34, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y estos dos versículos están en ese contexto de no dejarse llevar por esas riquezas, por esas afanes o por esas ansiedades o codicias, ¿de acuerdo? Ahora, quinto y último consejo, y terminamos con este, lo podemos proyectar. ¿Qué dice ahí? No descuidar nuestra misión, nuestro llamado. Yo voy a ser muy honesto. Yo me di cuenta que con todo este rollo, al final descuidas, te quedas ahí como atontado, ¿verdad? Te quedas ahí como, no sé muy bien para dónde ir, y te quedas ahí paralizado, y al final descuidas tu misión, descuidas tu llamado, descuidas lo más básico, el hecho de congregarte, de asistir a la iglesia, descuidas tu llamado. Y ahora decirme si soy yo y me equivoco, o podríamos definir en quinto y último lugar esta cultura como la cultura del narcisismo y de la comodidad, ¿sí o no? Vivimos una cultura tan sumamente narcisista, ¿sí o no? Hedonista en ese sentido, que solo busca el placer, la comodidad. La Biblia lo definiría como amadores de sí mismos, solamente se aman a ellos mismos. Y vivimos una cultura súper narcisista. Yo he visto reuniones de verdad en medio de la alabanza, que la alabanza y la adoración es algo serio, que no es para nosotros, ni por nosotros, ni para la gente, es para Dios. Pues yo he visto en la alabanza, a ver, yo también he grabado tiempos de alabanza, ¿vale? Pero no es lo que voy a decir. O sea, que no estoy lanzando piedras con los que hemos grabado, ¿vale? Alguna reunión. No, lo que yo he visto es lo siguiente. He visto personas que sacan el móvil, ponen la cámara en modo selfie y se graban un vídeo con los ojos cerrados, levantando las manos para subirlo a las redes y que todo el mundo vea cómo él o ella alaba y adora al Señor. ¿Sí o no? A ese sí que habría que, o a ella habría que quitarle el móvil forever. ¿Sí o no? Amadores de sí
mismo. Vivimos una cultura de lo cómodo, de la comodidad. Jesús nos diría, yo sé que estamos rayando ya el tiempo, pero Jesús nos diría, no descuides tu misión, no descuides tu llamado, no descuides tu pertenencia, tu asistencia, tu membresía a la iglesia, la unidad, no descuides el porqué, los dones, los talentos que yo te he dado, no descuides tu misión. ¿Por qué digo esto? Porque en el versículo 35 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales el Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que el propio Señor se ceñirá, los sentará a su mesa y el propio Señor les servirá. Esto a mí en lo personal me explota la cabeza, pero lo tengo que aceptar. Pero la clave aquí que Jesús nos dice en esta tarde-noche, iglesia, Cristo Salvador, no le den lugar a la comodidad. No se dejen arrastrar. Y desgraciadamente en este tiempo de pandemia hemos visto que gente ha descuidado su misión, ¿sí o no? Su llamado, se ha enfriado, ha perdido ese fuego, ese primer amor, llámalo como quieras. ¿Me explico? Creo que el Señor nos está volviendo a decir, es tiempo para ser una iglesia. El consejo sería en el mismo aspecto negativo, no te acomodes. En el positivo, paga el precio. Y quiero terminar, y si alguien me ayuda con el piano, ¿de acuerdo? El piano para terminar, aunque no fiéis mucho. Pero quiero terminar, este personaje yo creo que todos lo conocemos, y si no, la gran mayoría. Conocemos a Dietrich Bonhoeffer, ¿verdad? Bueno, el personaje histórico, ya murió. Gracia barata, ¿verdad? Estarás leyendo eso, ¿no? Ok. Entonces, Dietrich Bonhoeffer, él es un pastor, teólogo, predicador en la Alemania nazi. Y él fue de las poquitas voces, ¿eh? Allí todo el mundo cayó. O sea, cayó de caer, no, sino de callar, de no hablar. Guardó silencio. Todo el mundo, ¿eh? La iglesia católica, la iglesia evangélica, la iglesia protestante, allí todo el mundo cayó, ¿eh? Todo el mundo. Poquitas voces se levantaron en contra del régimen y del sistema nazi. Y él fue una voz que se levantó. De hecho, él crea un instituto y crea como una especie de academia y crea todo un... En medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando las cosas se empiezan a complicar, a él lo invitan a unas conferencias en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Y cuando él termina de dar las conferencias, los que lo habían invitado le dicen, Bonhoeffer, quédate aquí. Quédate en Estados Unidos, aquí te damos un lugar y te ofrecemos un puesto en la universidad de teología para que aquí desarrolles. Pero no vuelvas porque te van a matar, te va a ir mal. Quédate aquí. Y ahí él fue tentado por la comodidad, por el narcisismo, por amarse a sí mismo. ¿Y sabéis lo que dijo este hombre? Este hombre dijo, yo no tendré ningún derecho a participar de la reconstrucción de mi pueblo, de mi país, si no estoy dispuesto a participar primeramente de sus sufrimientos. Y Bonhoeffer volvió, y si esto fuera Hollywood y fuera el cine, terminaría bien. Lo apresaron, lo juzgaron, lo ejecutaron. Pero él nos deja una lección, la gracia barata. Que no podemos considerar la gracia de Dios como algo barato, porque a Dios le costó todo. Bonhoeffer nos deja una lección, que es pagar el precio. No descuidar la misión, no descuidar el llamado. Y si Jesús estuviera aquí, nos diría, iglesia, pase lo que pase, no te duermas, mantente despierta, velando, no descuides tu misión, no descuides tu llamado. Amén. Nos ponemos de pie. ¿Os acordáis
cómo he comenzado el mensaje. No te distraigas un segundo, oraremos juntos. ¿Hasta qué hora podemos apurar antes que los de Betel nos tiren la sopa a la cabeza? Muy bien, tengo 60 segundos. Si lo pongo en milésimas parece más. Tendría 60.000 milésimas. Bueno, eso es mucho. ¿Os acordáis que yo comencé hablando del tema del síndrome de la granada de luz? El mundo, el diablo nos lanza estas granadas, pero Dios hace algo distinto, algo mucho mejor. Él no nos lanza una granada de luz para paralizarnos, ni para confundirnos. Lo que hace Dios es que Él nos da una lámpara. La lámpara de su palabra. Salmo 119, que es lumbrera, lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Y Él nos da su palabra. Y su espíritu la vivifica. Y nos da todos los consejos de lo que tenemos que hacer. Me gustaría que pudiéramos orar juntos, ¿de acuerdo? Y que pudiéramos edificar un altar, entendiendo el altar como ese lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. Entendiendo ese altar como ese lugar de encuentro en el que el hombre se presenta delante de Dios para ofrecer su vida, su alabanza, su adoración. Y entendiendo ese altar como ese lugar donde Dios también se revela, donde Dios se manifiesta, desciende. Vivimos en la cultura de la apariencia, del miedo, del silencio, de la ansiedad y de la comodidad. Y Jesús nos diría en lo negativo: desecha la hipocresía, no temas al hombre, no te calles, no le des lugar a la ansiedad ni a la codicia y no descuides tu misión. Y en lo positivo Jesús nos dice el día de hoy: abraza la integridad, teme a Dios, proclama todo el consejo de Dios, confía en la gracia y en la provisión de Dios que te guarda y te sustenta, y cuida y cumple tu ministerio. Padre, te damos gracias. Podemos levantar nuestro corazón, nuestras manos a los cielos por un instante y edificamos un altar, y ahora mismo nos presentamos delante de nuestro Dios, diciendo: Señor, como un sacrificio vivo, aquí estoy yo. Señor, entendiendo perfectamente lo que estoy haciendo, entendiendo perfectamente lo que está ocurriendo, Señor. Me presento delante de ti con mis manos alzadas, con un corazón abierto, como un sacrificio vivo, para ser ese olor grato, ese perfume agradable, oh Dios, para no conformarme a este siglo, no tomar el esquema, la forma, el patrón de este mundo, sino ser renovado, para ser transformado, porque queremos vivir, queremos experimentar, oh Dios, tu buena voluntad, tu perfecta voluntad, tu agradable voluntad. No nos conformamos a este mundo para hacer la voluntad del hombre, oh Dios, ni la nuestra propia, sino que nos renovamos en esa transformación, en esa metamorfosis, más allá de la morfe, más allá de la forma, más allá de la apariencia, en un cambio radical de la esencia, Señor, de nuestra propia naturaleza, oh Dios. Hoy somos transformados, hoy somos cambiados en nuestro interior, oh Dios, en nuestra naturaleza, Dios, porque queremos hacer tu voluntad, porque queremos experimentarla, oh Dios, porque queremos, Señor, ser ese sacrificio vivo. Y hoy, Señor, abrazamos la integridad. Hoy, Señor, abrazamos la valentía. Hoy, Señor, abrazamos, oh Dios, Señor, el proclamar todo el consejo de Dios. Abrazamos hoy tu protección, tu provisión, tu cuidado. Abrazamos hoy, Señor, el llamado que tú nos has dado. Espíritu Santo, Señor, trabaja en nuestras vidas. Aviva, Señor, nuestros corazones. Sopla una vez más y aviva la llama de la fe, de la pasión, del celo en nuestros corazones. Avívalo una vez más. Como el fuego de una hoguera es avivado por el viento, así tu espíritu sople sobre la llama de la fe en nuestro corazón para que sea avivada.
del fuego, de la pasión, oh Dios, de la valentía. Y yo sé que de manera particular hemos hablado de muchas cosas, de 5 cosas, pero sé que de manera muy particular, seguramente Dios te ha tocado en una o en 2, o en alguna de ellas, de manera muy precisa. Y toma un tiempo para orar delante de Él, entre tú y Él, y decir: Señor, este área, el día de hoy, la pongo sobre el altar, la traigo delante de ti, te la entrego. Allí donde estás, levanta tu voz mientras suena con el piano, y levanta tu voz allí donde estás y di: Señor, yo te entrego este área. Te entrego el área del temor, te entrego el área de la ansiedad, te entrego el área del afán, te entrego el área de callar, de guardar silencio, te entrego el área de la hipocresía, de la falsedad, te entrego el área de estar distraído, de descuidar, cualquiera que sea. Hoy el Señor es nuestro Padre Celestial que nos conoce, y hoy el Señor, cuando hay una confesión genuina, sincera, el Señor extiende su mano para levantarnos, para sanarnos, para restaurarnos, para equiparnos de nuevo. Y allí donde estás, ten este momento de oración delante del Señor, y que el Espíritu Santo haga esta obra. Estoy seguro que la va a recordar durante estos días, y Él la va a trabajar en nuestros corazones, en el precioso nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Jesús, por tus consejos. Gracias, gracias. Mi oración, Señor, es que estos consejos se conviertan en esa lámpara que alumbre los pasos de tu iglesia y que guíe sus sendas. En el precioso nombre de Jesús. Y todos decimos un fuerte, iglesia, un fuerte amén, amén. Y le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, Kevin. Gracias a todo el equipo pastoral. Gracias por la invitación. Gracias, iglesia, por permitirnos aportar este granito de lo que Dios ha tratado también en nuestras vidas. ¿A quién le doy el poder? Sí, muchas gracias, Fernando. Gracias por compartir lo que el Señor ha estado haciendo en tu vida. Me encanta que sí, que esto no es un mensaje que obviamente ha preparado y muy bien, pero que también es algo que el Señor está haciendo en su vida, algo que el Señor ha hablado a él y en una manera que el Señor le está transformando. Gloria a ti, Señor. Y ahora nos vamos a cenar. Después de la cena va a haber...